Bienvenidos a Alineación Indebida. Especial Rubén Amorim aterriza en la Premier League y Guardiola permanece en ella. Hoy, al ser el programa un día más tarde, en vez de nuestro característico programa intersemanal de actualidad, nos vamos a sumergir en precioso detalle en la llegada de un nuevo entrenador al Manchester United, porque vuelve a empezar la historia. Un nuevo protagonista, casi como cuando cambiaban al inspector de policía de la serie Rex, un policía diferente. Amorim tratará de tener lo que ninguno de sus recientes antecesores tuvieron al fin y al cabo: éxito. Al otro lado de la ciudad, resulta que va a continuar Pep Guardiola como entrenador del Manchester City. Estos dos hechos convierten el estado de la Premier League en algo tan incierto como interesante de analizar. Y es lo que vamos a hacer hoy aquí, porque esto es Alineación Indebida. Y para llevar a cabo el episodio de hoy, yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentra un invitado muy especial, un invitado de categoría y postín. En primer lugar, es el autor de Bring Me the Horizon, sobre la historia del fútbol portugués en inglés, y de Sueños de la Euro, sobre la historia de las Eurocopas en español. Es Miguel Lourenço Pereira. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Ander? Pensé cuando decías un invitado especial que era Héctor. Los elogios para él. Yo estoy aquí de paso, ¿eh? Pero gracias por tenerme aquí otra vez. Siempre lo paso bien y lo sabe. Sí, no, y nosotros también lo pasamos excelentemente bien siempre que estás con nosotros. Bueno, Miguel, sé que esta semana no he sido yo la única persona con la idea de llamarte para hablar de Amorim, ¿verdad? No, he tenido una semana de mucho lío con la gente en el Reino Unido, de Sky, de no sé qué, muchas entrevistas, porque al final, pues lamentablemente o no, para mí, desde luego que no hay mucha literatura sobre fútbol portugués a nivel mundial, no hay mucha gente que sea pues un experto, un conocedor profundo, y claro, como el libro salió justo este año, pues ha tocado hacer un poco de marketing y publicidad, que siempre está bien, Sí. y hablar un poco de fútbol portugués y de esta figura casi enigmática que es Rubén Amorim, una figura muy a contraciclo de lo que es el fútbol portugués y que me mola un montón. Y además yo, como desde 1991, que soy muy aficionado al Manchester United, desde esa final de Recopa contra el Barcelona, que me acuerdo de los primeros recuerdos que tengo de niño, pues estoy muy intrigado e interesado en lo que vaya a pasar en Old Trafford en los próximos meses, años. Sí, no, fantástico, fantástico. Y lo vamos a diseccionar en el día de hoy también en compañía de nuestro favorito, de uno de nuestros favoritos, Mr. Worldwide, es Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Ander, hola Miguel. Contento por un lado, pero a ver, yo creía que esto iba a ser un episodio en portugués, con lo cual, ¿sabes? Yo vengo aquí engañado, además íbamos a jugar con los acentos y tal, y las palabras que Miguel y yo tenemos en común y no en común. Pero bueno, veo que no es el caso, así que nada, Es que tengo, continuemos tengo- y... tengo que darle al Duolingo con el portugués, porque obviamente os entendería la mayoría, pero para expresarme yo en portugués, problemas. Así que... Claro, no has hecho la preparación, como diría Gonzalo en estos casos. No, muy contento y la verdad, hombre, yo sí soy, por desgracia, hoy en día no tengo tanto tiempo para ver fútbol portugués como antes, pero yo sí es una de los campeonatos que siempre he seguido más porque bueno, siempre desde que me vine a Europa, Portugal estaba bastante cerca, luego estuve en Oporto y, y también, claro, es que Portugal es el Brasil de Europa en cuanto a población, con lo cual es que es imposible no seguirlo. Así que nada, con muchas ganas de aprender hoy mucho de Miguel de Amorín, el cual he visto, pero no tantísimo. Y nada, y creo que pasaremos un buen rato. Ahí está. ¿Qué mejor que dos portistas para hablar del entrenador del Sporting Club de Portugal? Que además es del Benfica. Claro, Además, encima, bueno, lo de además. Portugal es siempre tremendo. Magia absoluta. Pues muy bien, vamos a empezar, supongo que por la pregunta más obvia, más, bueno, quizás absurda por su simplicidad. Pero, Miguel, ¿quién es Rubén Amorim, el nuevo entrenador del Manchester United, el nuevo sucesor, el siguiente, bueno, que va a estar en ese reino que es Old Trafford, después de la marcha de Sir Alex Ferguson y de todas las personas que lo han intentado sin lograr ganar una liga, sin lograr ganar una Champions? ¿Quién es Rubén Amorim y por qué podría cambiar eso con él?
Bueno, yo creo que Rubén es uno de los entrenadores más molones del fútbol internacional actual. O sea, pertenece a esa terna de entrenadores jóvenes que se han liberado un poco de la cultura de sus países buscando ideas nuevas. Me recuerda mucho a Xavi Alonso. Además, los dos han jugado casi en la misma demarcación, no con la misma relevancia, por supuesto, pero casi a nivel generacional. Y sobre todo es un tío con una audacia, una capacidad de ilusionar que es bastante fuera del común. Estamos hablando de un jugador que cuando era futbolista era una especie de Joaquín portugués, o sea, era el tío que ponía color al vestuario del Benfica de Jorge Jesús. En la selección era muy conocido por su WhatsApp, por sus chistes, un tipo muy divertido, con un carácter muy abierto, a nivel de comunicación muy top. Ha sabido trasladar eso para su etapa de entrenador en una forma bastante positiva y a la vez es un entrenador que es distinta a cualquier entrenador portugués. Primero porque juega en un sistema que no se practica en Portugal en absoluto, no se ha practicado nunca y aún así, aún con todo el éxito que está teniendo o que estuvo teniendo con el Sporting, no ha tenido imitadores porque es algo bastante complejo, pero que le acerca una vez más a esa escuela de Gasperini, de Xavi Alonso, de entrenadores que proponen tener el balón, atacar, presionar alto, marcas individuales, jugar con tres atrás, hacer salida con el portero, jugar con tres delanteros muy móviles, intercambiando posición, recurriendo mucho a los alas para dar la profundidad necesaria al atacar, pero también con disciplina al defender. Y eso es algo que nos estila en un fútbol portugués que, a pesar de no ser como el fútbol holandés, italiano, incluso el español, donde hay una vertiente táctica muy definida y una escuela muy, muy concreta, de la cual pues siempre hay gente que vaya extrapolando hacia una dirección u otra, hay conceptos compartidos. Amorim ha un poco ido a su bola. Lo ha hecho en el Casapia, que fue su primera etapa, cuando el club todavía estaba en segunda. Lo ha hecho en el Braga, lo fichó el Braga quizás porque él estuvo allí como jugador una temporada, justamente cedido por el Benfica por un encontronazo con Jesús, porque tiene y siempre ha tenido mucho carácter. Ahí se hizo muy amigo de Duviana, que ahora lo va a encontrar al otro lado de la acera en Manchester a partir del año que viene. Y cuando llega al Sporting, llega con una Copa de la Liga bajo el brazo con el Braga, que es algo que no es muy sencillo de conseguir en un fútbol portugués siempre dominado por los llamados tres grandes. Y una vez que llega al Sporting es que revoluciona un club que es esquizofrénico en absoluto. O sea, el Sporting es algo difícil de explicar a cualquiera que no conozca bien la realidad del fútbol portugués, porque sigue siendo el tercer equipo más grande, sigue teniendo a más de 30 y pico mil personas, casi 40.000 en el estadio, y es que en los últimos 50 años ha ganado 4 ligas. Y cuando llega Amorim llevaba 19 años sin ganar una, y él la gana en su primera temporada completa. Luego es el primer entrenador del Sporting en ganar 2 ligas desde los años 40. Y es que además, si miramos, el Sporting llevaba 3 ligas ganadas desde 1982 y Amorim en 4 años ganó 2. Entonces eso ya dice mucho de lo que hizo con un equipo que casi siempre lo hacía todo mal y con Amorim empezó a hacerlo todo bien. Sí, es que esa o sea, es una parte muy interesante de toda su trayectoria como entrenador. Porque claro, llegaba, como bien dices, a un club, bueno, que llevaba años, de forma se puede decir similar al Manchester United quizás, aunque sea a menor escala, pero que bueno, llevaba, como digo, muchos años buscando, probando diferentes cosas, tirando dinero encima, a ver si eso solucionaba el problema, trayendo a Jorge Jesús, que tanto éxito tuvo con el Benfica, que no pudo ganar una liga con el Sporting. Y finalmente, con un entrenador joven, con muy poca experiencia, ¿no? Consiguen dar ese paso. Y no es la primera vez, Miguel, que Rubén da esta clase de paso, ¿no? Porque ya el Sporting, en su momento, pagó mucho dinero al Sporting de Braga para hacerse con sus servicios, ahora como va a hacer el Manchester United, o como ha hecho el Manchester United, para llevárselo a Inglaterra. Sí, de hecho pagaron la cláusula de Braga, creo que entonces era la tercera más alta de cualquier entrenador. Estaba André Villas-Boas y un tercero que ahora no me acuerdo quién Brendan es. Rodgers. Brendan Rodgers, pues imagínate, o sea, la Premier League pagando y luego el Sporting, que son exactamente las mismas realidades económicas. Pero en el Sporting ya estaba Goviana, o sea, alguien que ya le conocía bien, y ellos, lo que pasa es que creo que tenían mucho miedo a que Amorim a final de temporada se fuera al Benfica, porque Amorim es un conocido aficionado al Benfica, es jugador, creo que quiere entrenar al Benfica en algún día, y seguramente pase.
más adelante en su carrera, porque ahora va por otros derrocheros, pero yo creo que el Sporting se anticipó a la posibilidad de que un final de temporada espléndido, porque él va al Sporting más o menos en marzo. Tenía mucho miedo que a final de año, si el Benfica no era campeón de liga, que no pasó, ganó el Porto, que el Benfica optara por él como solución para sus problemas, que tampoco estaba la cosa muy bien allí por los lados de las Águilas. Y un poco esa jugada de anticipación dio a Morín la posibilidad de trabajar unos meses con lo que había en Alvarade, entender lo que tenía que potenciar, mirar mucho a la cantera, que es algo que le gusta hacer. No por casualidad empezó como entrenador de un equipo B, un equipo de reserva, y por lo tanto sabe bien que hay mucho talento a veces olvidado en esos equipos de categorías inferiores, pero donde hay jugadores que trabajando bien conceptos puedan dar un rendimiento exquisito. Lo estuvo haciendo con el Sporting desde el primer momento. Y claro, la primera temporada completa tiene a favor, primero, que cae eliminado muy pronto de la Europa League en la primera eliminatoria, de forma muy sorprendente con un equipo austríaco, y eso le da la posibilidad de encarar todo el campeonato en exclusivo, mientras que el Porto jugó hasta cuartos de final de Champions League, a la vez que estaba peleando la liga con ellos, con un desgaste mucho mayor. Y luego también era esas temporadas era COVID, que Claro. bueno, siempre había un poco mucha incertidumbre, jugadores que no podían jugar por algún tipo de contagio, las burbujas que no se respetaban y tuvo mucha suerte en algunos partidos. Amorín llega a Old Trafford siendo el heredero del Fergie Time, porque con ese Sporting tuvo, por ejemplo, a Sebastián Coates, que era el capitán y central, marcando muchos goles más allá del 90 en partidos que el Sporting ganaba por la mínima. Porque otra cosa no, pero Amorín es también un entrenador de evolución. Su primer Sporting no tiene absolutamente nada que ver con este, salvo por el dibujo táctico. El 3-4-2-1 más que 3-4-3 está allí desde el primer momento, pero la primera encarnación, digamos, de ese modelo táctico era mucho más defensivo, mucho más de repliegue y contragolpe. Mientras que la última evolución es un equipo dominante, es un equipo que, como hemos visto en el partido con el City, te puede aplastar hasta los mejores equipos de Europa en una buena noche. Y claro, eso también tiene mucho que ver con su evolución como entrenador y también con los jugadores a su disposición, porque la plantilla del Sporting tenía muchos jugadores con una calidad bastante limitada. Por ejemplo, cuando llega hasta Rafinha, que luego se va a Inglaterra antes que llega al Barcelona, pero había muy poco más donde tirar y habían perdido a Bruno Fernández justo en ese mercado de invierno para el Man United un mes antes, así que no pudo coincidir con él. Y era un club que falto de liderazgo y falto de opciones. Y a partir del año siguiente, con algunos fichajes muy bien hechos de equipos pequeños, medianos de la liga portuguesa, casos de Ugarte que van a reencontrarse ahora, Pedro Gonçalves, potenciar a jugadores de cantera como Palhinha, como Mateus Nunes, que luego se fue al Manchester City, Palhinha al Fulham, que ahora está en el Bayern, pudo empezar a construir un equipo más a su imagen. Pero ese primer año no es para nada el Sporting campeón de la última temporada y el que es líder ahora de la Liga Portuguesa, que con Vítor Gyökeres, que es naturalmente es una fisura en la Matrix, diríamos, pues rompe todos los esquemas y ha ofrecido una versión mucho más dominante y ofensiva. Héctor, hemos tenido a grandes entrenadores portugueses, ¿no? Ciertamente revolucionarios en sus respectivos momentos, en sus respectivos contextos, que dieron el salto a Inglaterra. José Mourinho, obviamente, el más famoso, el más icónico de todos, después de ganar la Champions League con el Oporto en el año 2004, y luego 7 años después, André Villas-Boas también con el Oporto y también dirigiéndose al Chelsea. En este caso, sigue un camino un poco diferente, ¿no? De Sporting de Lisboa a Manchester United, que, bueno, ya han tenido bastante relación con el paso de los años, por Nani, Cristiano, etcétera. Un poco en ese molde de Mourinho, de Villas-Boas. ¿Cómo ves tú personalmente a Mourinho? Yo creo que está un poco en el medio, ¿no? Porque, bueno, no tengo claro si ya ha llegado a hablar lo suficiente como para juzgar qué actitud va a tener, ¿no? Porque bien mencionaba que Miguel que tiene bastante carácter, lo cual implica que tiene también bastante confianza y sabemos cómo es la prensa británica. Y no creo que se vaya
a encoger, ¿no? No creo que se vaya a encoger. Pero claro, de ahí hasta llegar a José Mourinho, creo que hay una distancia que todavía tenemos que esperar para ver si, si eso va a ser algo, pues como pasaba con Mourinho, que era algo recurrente, ¿no? Lo que yo sí quería, y me ha encantado que Miguel lo comente, es un poco poner el foco en cómo sus equipos tienen muchísima intensidad en los momentos de los partidos, que en la Premier League, por cierto, también son momentos en los que ocurren bastantes cosas, que es cerca del descanso, o sea, los últimos minutos de la primera parte y los últimos minutos de partido. Miguel contaba lo del Fergie Time, que me parece acertado, y yo, por diferentes circunstancias que no vamos a debatir hoy, Ander, pues soy, digamos, sé de buena mano que el Sporting de Portugal pues tiende en la temporada pasada y esta tiende a meter muchos goles entre el 31, el 45 y el 76 y el 90. Hasta tal punto que la temporada pasada casi el 25% de los goles del Sporting Club de Portugal fueron entre el 76 y el 90. O sea, es algo realmente destacable que metieran casi un 25% de sus goles en esos minutos, más allá de cómo estuviera el resultado, pero sí que en muchos casos es bastante definitorio de la intensidad con la que juegan sus equipos, bien en el sistema que usa 3-4-3 cuando ataca, como bien decía a Miguel también a la hora de cerrar, que bueno, cierra de una manera un poco más 5-4-1, 4-5-1, dependiendo de quién tenga en el campo, ¿no? Y yo tengo muchas ganas de ver cómo puede implementar esto en un Manchester United, que comentábamos tú y yo antes de empezar. Daba la impresión de que por muy mal que Ten Hag lo haya hecho, y no creo que sea un programa para hoy, también ha habido un poco de sábanas especiales para que se vaya tranquilamente a Países Bajos a descansar. Sí, a ver, yo creo que ahí había un punto ya de desgaste, incluso aunque el equipo le veías competir por el entrenador, había creo que ya una desconexión ya tan profunda entre lo que Ten Hag intentaba hacer y lo que los jugadores podían hacer o para lo que estaban preparados, y al final era un United que nunca terminaba de arrancar de nuevo, ¿no? Tuvo una primera muy buena temporada y después ha sido todo a remolque y haciendo una catastrófica temporada pasada que medio salvan con la FA Cup y eso propicia la renovación de Ten Hag, y al final, bueno, cortando no en el momento más indicado, en el momento más idóneo, pero finalmente cortando, digamos, una unión Ten Hag-Manchester United que ya no iba a ningún lado. Miguel Amorim llega a un equipo, creo que con buenos jugadores, con talento, ¿no? Que al final, cuya confección de plantilla quizás no sea la mejor, pero más allá de un poco la broma, o como fue el pasado verano, de reconstruir el Ajax, a ver si así Ten Hag funcionaba, tampoco funcionó. Todos esos jugadores del Ajax, bueno, quitando a Anthony, que come aparte, digamos que tienen talento como para, bueno, adaptarse quizás a lo que Amorim quiere, ¿no? Que tiene pues un esquema bastante definido, pero al mismo tiempo lo que dices, ¿no? Un entrenador que ha evolucionado mucho, que tiene esa versatilidad, esa adaptabilidad, que creo que le hace ser un buen encaje en este Manchester United, ¿no? En un sitio en el que tienes que tener carácter, presencia, pero también suficiente cintura, ¿no? Por decirlo así, para sacarle el máximo a lo que hay. Pues fíjate que yo creo que con Anthony se va a divertir. ¿Ah, sí? Yo veo a Anthony jugando de carrilero derecho, claramente. Ahí hay una cosa muy importante, lo que hablaba Héctor. Amorim es amigo de Mourinho, de hecho estuvo, cuando Mourinho era entrenador del Man United, estuvo unas semanas allí haciendo unas prácticas antes de empezar y tiene mucha admiración por él, como casi todos los portugueses en general, por motivos varios, pero no es ni va a ser jamás un Mourinho. O sea, si tenemos que mirar a Amorim con todo su carácter, toda su guasa, todo su estilo, a nivel de comunicación va a ser mucho más un Klopp. Va a ser mucho más un entrenador que hable, defienda a su equipo, a sus jugadores, pero siempre busque tener la cara amable. Que creo que también eso es lo que busca la nueva directiva del club. Yo creo que es un punto muy importante. Amorim es el primer entrenador de una nueva era del club. Es el primer que ha sido elegido para un proyecto que se venía cociendo desde hace más de un año, que se formalizó el año pasado
con la llegada de Jim Ratcliffe al control de la parte deportiva del Man United después de muchos años de control de los Glazers con Edwards y con todo su equipo, con todo su staff que se fue incorporando en los últimos meses. Probablemente muchos de ellos no estaban disponibles todavía cuando se discutió si Ten Hag debía seguir o no a final de la temporada pasada. Creo que intentaron comprar tiempo, básicamente. No había mucha convicción en lo que Ten Hag podía hacer, sino que estaban buscando opciones de mercado. El mismo Amorim estuvo a punto de irse a Liverpool. Estuve en la terna con Arne Slot y con Xabi Alonso el verano pasado. Se habló incluso del West Ham, que él rechazó de forma muy lista porque entendía que merecía más, que sí quería llegar a la Premier, pero no a cualquier costa, y ya el tiempo le ha dado la razón. Y por lo tanto él sabe que es un elegido para un proyecto que empieza de cero, que ahí sí hay una comparación con Mourinho, que es Abramovich, que hereda un Chelsea con Ranieri, que pues Ranieri es su entrenador el primer año y luego ve que está Mourinho disponible en 2004, le ficha y empieza algo brutal para la historia del club londinense. Y Amorim sabe que el club, al apostar en él en esta etapa, tiene tiempo de su lado. Y también va a tener el club en el sentido de no va a tener el presupuesto que ha tenido Ten Hag, porque el Manchester no está nada de dinero, como todo el mundo sabe. Y el club, la nueva directiva, sabe que se han cometido tropecientos errores de gestión con fichajes desde que se fue Ferguson y esa situación hay que ir paliándola poco a poco. Pero como también lo han fichado como jugador, como entrenador potenciador de jugadores de cantera o jugadores que han estado dando un subrendimiento. Y hay dos fichajes recientes que creo que van a tener mucho juego con él. Uno es Anthony y otro es Mason Mount, que es un jugador que además ha jugado en una demarcación detrás de delantero con Thomas Tuchel en el Chelsea, que puede aportar mucho porque tengo el enigma del rol clave que va a ser el de Bruno Fernández. Bruno Fernández se cree el dueño del cotarro, básicamente, en Manchester desde hace mucho tiempo. Y podemos es dar problema. fe, buena fe de ello. Podemos y claro, Amorim tiene una cosa que es: yo voy a muerte con mis jugadores, pero mis jugadores tienen que ir a muerte conmigo. Yo tengo que ver en ellos el hambre que yo tengo, pero ellos también tienen que entregarse a mi idea, a mi concepto, si no, no juegan. Y nunca he tenido problemas en el Sporting de dejar apartado eventualmente a un jugador que se estiraba un poco. Y no hay jugador más estirado que Bruno Fernández. Pero a la vez es un jugador que también tiene muchas ganas de ganar y sabe que este proyecto es un proyecto importante. Dicho lo cual, creo que todos empezamos a ver a Bruno Fernández como el jugador perfecto para jugar en esos dos detrás del delantero centro, porque además es un jugador que tiene gol y último pase. Pero el gol del medio centro creativo, no hay un solo jugador en el Manchester que pueda dar lo que pide Amorim, que es mucha intensidad. Eso no te lo va a dar Christian Eriksen, que no puede correr en el campo para arriba y para abajo como lo está haciendo, por ejemplo, Hjulmand en el Sporting, o como lo hizo en el pasado Mateus Nunes, por ejemplo. Necesita un jugador con mucho más físico, mucho más capacidad de abarcar varias zonas del terreno de juego en poco tiempo. El rol más defensivo lo va a ocupar naturalmente Ugarte, porque Casemiro tampoco es jugador ya para esos trotes. Y luego está la figura de Kobbie Mainoo, que él seguramente va a ayudar a crecer un montón. Pero todavía es un proyecto de futbolista, por mucho hype que tenga, porque es la Premier, y entonces cualquier jugador que meta un gol o que haya una asistencia es automáticamente el nuevo wonderkid. Y Mainoo terminará siendo el dueño de su lugar. Pero a mí no me sorprendería que al principio juegue ahí alguna vez Bruno Fernández y eso permita a Mount jugar más adelante. Más Mount que Rashford, porque Rashford ya nos está contando desde hace años que no tiene el carácter ganador que necesita el club y solo están esperando el entrenador que les diga, pues puerta. Porque es una pena, pero creo que es un jugador insalvable. Anthony, por el contrario, a pesar de estar completamente chiflado, es un jugador que va a ser muy útil porque los carrilleros para Amorim cumplen dos funciones muy importantes. O sea, la función ofensiva de abrir el campo, estirar al máximo y aportar muchas asistencias no te la da un lateral al uso, no te la puede dar el Mazraoui, Dalot, Luke Shaw, pero a la vez tiene que saber defender y tiene que tener un poco de mala hostia. Y además él siempre ha buscado tener un carrillero características más ofensivas y uno ligeramente más defensivo. Entonces, por la izquierda, donde no hay ni un solo jugador en plantilla que pueda ocupar ese lugar, ni uno. Yo creo que va a ser Alejandro Garnacho en la izquierda. Yo veo a Garnacho un poco más adelante, porque Garnacho es un jugador que no le gusta demasiado defender tampoco. Y Anthony no le gusta defender, sabe hacerlo. Es un jugador que tiene unos números espléndidos en robar balones, salir jugando. Entonces, ese gol en el Sporting además lo está haciendo Kenda, que es un chaval muy promisor y que seguro que le ficharán
porque como cualquier entrenador, pues el próximo verano veremos un par de jugadores de Sporting llegando al Trafford, seguro. Kenda es un potencial tremendo y es jugador muy ofensivo, tal como es Anthony, pero luego también es un jugador disciplinado para venir atrás y robar balones. Y al otro lado yo imagino que él ponga a Dalot, que es un jugador más disciplinado, que también sabe subir en banda, pero luego también te aporta de forma defensiva algo. Y en la derecha buscará a lo mejor poner a Anthony. Y eso también hay otro jugador que me interesa ver cómo va a evolucionar con él, que apenas ha tenido tiempo de juego con Ten Hag, que es Malakia, que también es un carrillero con mucho recogido. En los centrales creo que tienen las posiciones más que cubiertas, sea con Lisandro hacia la izquierda, con De Ligt, que es el perfecto central de Amorim, porque es un jugador que va a salir jugando el balón muy bien, que es de las cosas que se va a hacer mejor y ayudar a incorporarse al mediocampo. Con Onana tiene un portero que sabe jugar con los pies, que para él también es algo muy importante. Y por la derecha, Yoro es un central con mucho potencial que creo que él va a saber desarrollar. Creo que por ahí la situación está más o menos cubierta. Y en el centro del terreno de juego creo que Ugarte va a ser una figura clave. Luego en ataque, pues claro, tienes a Ullman y eso ya te limita un poco. Zirkzee tampoco es un delantero con mucho gol, es un jugador más de contragolpe que estará en el área para enchufarlas, porque el delantero centro para Morín es un delantero de área. Aunque luego se busque un jugador con una presencia física que pueda escorar a banda para abrir espacios que entren los demás delanteros falsos alas a finalizar. Si miráis los goles de Gyökeres, la inmensa mayoría él está dentro del área. A partir de ahí, pues hace la diferencia la capacidad física que tiene, de anticipación, la facilidad de disparo, pero es un jugador de área. Y Ullman, que es el único jugador de área que hay en plantilla, no sabemos todavía si va a ser algo más de lo que es. Y seguramente el club ya tenga fichado a Gyökeres, o por lo menos sea de los clubes que va a pujar más por Gyökeres en verano, y creo que a Gyökeres va a querer ir a trabajar con el entrenador que más le ha potenciado. Seguramente sea un jugador que le van a rifar en verano, le van a llegar un montón de propuestas, pero creo que le va a interesar seguir con el hombre que confía más en él y que pudo ayudar a que un jugador que estaba en el Championship olvidado por todos se convirtiera en uno de los mejores delanteros centro de Europa. Además hay otra conexión curiosa del Manchester United actual con Gyökeres, y es que Dan Ashworth, el actual director deportivo, fue quien le fichó para el Brighton hace ya varios años. Y luego, bueno, no cuajó en Brighton, un par de sesiones que tampoco funcionaron, y luego acabó en Coventry y todo empezó a funcionar, llegó al Sporting y ahora es la sensación del fútbol europeo. Héctor, no sé, para completar lo del Manchester United, bueno, Miguel ha hecho un muy buen repaso de toda la plantilla, pero no sé, por añadir algo, me ha gustado, o sea, es que claro, yo venía pensando en jugadores del Manchester United y es que me había olvidado de Mason Mount, ¿no? Ha tenido muchos problemas físicos y eso quizás también pueda jugar parte, ¿no? A la hora de si le vemos recuperado, si le vemos siendo parte de este equipo, pero sí que es cierto que Mount brilló en ese Chelsea de Tuchel con un esquema pues muy parecido, ¿no? Con dos mediapuntas, por decirlo así, sin extremos puros, y luego tienes a los carrileros. Es decir, hay mucho potencial en este Manchester United, ¿no? Mucho potencial de que salga mal y mucho potencial de que salga bien. Pero bueno, tienes Mount, si puedes recuperar a Mount, ya una inversión millonaria del club que recuperas, lo mismo que podría ser de Anthony, y Højlund y Zirkzee arriba, ¿no? Es decir, hay pues muchas variantes dentro de que puede haber alguna posición algo más coja que otra para que Amorim experimente. Sí, yo del análisis de Miguel, que me ha encantado, yo la única interrogación que tengo y quiero ver es la entrega defensiva, ¿no? Porque si miras la plantilla del Sporting, creo que no hay prácticamente ningún jugador que no haya entendido que necesita dar esa entrega, incluso el propio Gyökeres. Y claro, yo sé que Bruno, por ejemplo, yo creo que Bruno sí lo va a dar, pero yo quiero ver a Anthony volviendo, yo quiero ver a Mason Mount defendiendo. Yo hay ciertas cosas y menos mal que ya no está Aaron Wan-Bissaka ni cosas así, pero no, me da la impresión de que va, y espero que lo consiga, porque yo creo que para la Premier League que tenemos hoy en día, lo único que nos falta para darle un poquito más de salsa es que un Manchester United esté al nivel que esperamos de él. Y aquí no es el Manchester United de Ferguson campeón de no sé cuántas Premier League, no, es un equipo que esté ahí también disputando y que el top 6 sea el top 6 y no pierdan partidos con mi Bournemouth, por ejemplo. Pero yo eso sí que la verdad que me cuesta un poco verlo,
habrá que ver cómo también el cambio de sistema afecta a los jugadores, pese a que no tenemos muy claro a lo que Ten Hag quería jugar muchas veces. Y espero de verdad que esa pasión que se le ve a Amorim se contagie un poco, ¿no?, a ese grupo. Y incluso jugadores como Casemiro y otros que parecen un poco dejados, ¿no?, que parecen un poco que han perdido las ganas, pues puedan recuperarla, aunque sea solo por esta temporada y luego a Arabia o donde sea, o al Internacional de Porto Alegre. Pero es algo que creo que un hincha del Manchester United tiene que estar fundamentalmente pensando en eso, en que si esta sangre nueva, en si este aire fresco puede, además de las capacidades que tiene el entrenador, que son indudables, hacer que este equipo tenga un cambio en semanas en vez de en meses. No, fantástico. Y Héctor, no ocurrirá seguramente, pero si se va a traer a alguien del Sporting de Portugal, ¿por qué no Hidemasa Morita? Oh, sería maravilloso, sería maravilloso. Ahí está, ahí está. Así que muy bien, sí va a ser muy interesante el Manchester United, pero por hoy vamos ahora con una pequeña pausa y volvemos para analizar un poco más del United y también un poco el contexto general de la Premier League con el City, la renovación de Guardiola y mucho más aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para comentar más cosas, no solo de Amorim, del Manchester United, sino bueno, al contexto al que llega. Llega un contexto en el que, bueno, Pep Guardiola ha resuelto una de las grandes incógnitas de los últimos días, últimas semanas, últimos meses, que es su continuidad en el Manchester United. Lo ha resuelto por ahora, ha renovado por un año más, terminaba contrato a final de esta temporada y ha decidido que va a continuar. Y especulábamos la semana pasada con el, bueno, estado del Manchester City, como la plantilla, bueno, quizás estaba envejeciendo, ya estaba un poco harta de Guardiola, como ha estado harta en otros momentos de su andadura, pero bueno, al final lo han terminado resolviendo. Y bueno, a pesar de la marcha de Txiki Begiristain, Guardiola ha decidido continuar y lo va a hacer, Miguel, también de la mano del nuevo director deportivo del Manchester City, que va a ser nada menos que Hugo Viana, que había sido el director deportivo del Sporting con Amorim. ¿Cómo puede ser esa relación? Y bueno, el papel de Guardiola en un nuevo reto más de tratar de, bueno, ganar esta liga, por supuesto, en esta temporada ya empezada y el año que viene que va a continuar. No sé, ¿cómo ves el contexto City en Premier League con también la llegada de otro reputado ahora prometedor, bueno, figura portuguesa, en este caso Viana, en la dirección? Pues fíjate que yo creo que también uno de los motivos por que el United se lanzó a por Amorim fue el miedo de que Guardiola dijera adiós y que Hugo Viana pues utilizara su capacidad de persuasión y su amistad para traer a Amorim al Etihad. Y al final eso no va a pasar. Viana es una figura un poco rara, porque los últimos años del Sporting han sido brutales a todos los niveles y es muy difícil entender cuál ha sido el rol de Viana, porque era ya director deportivo 3 años antes de llegar a Amorim y la situación del club era catastrófica, muchos de sus fichajes un desastre, tanto de entrenadores como de jugadores, y luego de repente llega Amorim, todo empieza a funcionar, entonces es muy fácil creer que el gol de Amorim fue más importante incluso que el gol de Viana. El caso de Gyökeres es fundamental. Amorim está un año sin fichar a un delantero centro porque quiere a un jugador del perfil de Gyökeres, que en ese año no había en el mercado, el Sporting no tenía pasta suficiente en el mercado para traer ese perfil de jugador, y Amorim está dispuesto a esperar, algo que es muy raro que los entrenadores hagan y sobre todo que los clubes lo permitan, y solo la influencia que tenía Amorim sobre Viana y la conexión entre los dos posibilitó esa realidad. El Sporting hace una temporada bastante floja, termina cuarto incluso, que en otros años hubiera significado echar al entrenador. Pero en este caso, como el proyecto era sólido, no solo se queda Amorim, como ficha en ese verano al delantero que quería y luego campeón y el inicio de esta temporada. Entonces es muy raro imaginar que pueda hacer Viana en un City
hasta ahora absolutamente controlado por Chiqui desde hace muchos años. Un equipo que está bastante envejecido en muchas demarcaciones del terreno de juego, o envejecido no de jugadores treintañeros como fue el Madrid de los últimos años, pero sí con muchos jugadores que llevan muchos años de casa y que han empezado a traer poco a poco algún que otro recambio, pero no demasiado. Y luego está pues el tema de las sanciones, que no sabemos qué va a pasar ahí todavía. Y a mí la renovación de Pep me parece natural, conociendo a Pep, que es en el momento más cabrón para el City desde que llegó. Yo creo que le pone quedarse. O sea, yo Sí. creo que le pone decir, si estáis siempre diciendo que yo solo gane las buenas, pues ya os voy a demostrar que os gane las malas, porque llevamos 15 años ya con el discursito de Pep solo gana cuando está en clubes potentes. Vete tú al Leche y gana la Serie A. O coja la Europa y gana la Liga. Como si eso fuera una obligación de un entrenador top. Guardiola llega a un Barcelona en autodestrucción, un cuarto clasificado de Liga, les hace el mejor equipo del mundo en meses. Al Bayern, que sí que es verdad que había un triplete, pero a los años anteriores le había barrido el Dortmund, y en 3 años es un rodillo que es campeón en marzo. Y el City igual, ya había ganado ligas con Mancini y con Pellegrini, pero era un equipo que todavía le quedaba mucho, estaba bastante floja a la hora de competir con regularidad y les hace el Manchester United del siglo XXI. Entonces, sus méritos sí que los tiene, como es obvio. Pero ese discurso a lo mejor hace mella. Y yo creo que a Pep le pone muchísimo, no solo si hay sanciones, que también, sino si ahora mismo el club está en esa situación, muy por culpa de la baja de Rodri, que es clave en su forma de entender el juego, y porque no hay un solo recambio. Es que no hay ni el mercado siquiera, o sea, no es que no haya en el City, no hay un jugador como Rodri en el mundo tan capaz de hacer tantas cosas como lo hace él también. Yo creo que le motiva mucho esa idea de el Liverpool ha mejorado, el Arsenal sigue mejorando, el United ahora trae un tipo que tiene un potencial tremendo, el Newcastle va a seguir poniendo pasta para competir, el Chelsea, pues de los 170 jugadores que tiene, a lo mejor saca un equipo competente. Además están gente que era mi asistente, como Maresca, como Arteta, están ahí peleando conmigo. Hay la posibilidad de que alguna vez Xabi Alonso llegue también, que es otro también de sus discípulos. Yo creo que eso le motiva un montón de seguir allí, a dar la cara, porque luego al final, y esto lo he hablado muchas veces con gente del entorno y que le conoce bien, el siguiente paso de Pep, con casi total certeza, es pillar una selección nacional. Es buscar jugar un Mundial y una Eurocopa, que es algo que le apetece muchísimo. Es un reto inmenso, algo que no estaba en sus planes no hacer. Y yo creo que estaba buscando ese momento. De hecho, yo pensaba que antes del anuncio de Tuchel iba a ser él el nombrado Yo también. seleccionador, porque además pues Inglaterra era un win-win de manual, no solo le quitabas del City y aumentabas todo ese follón de competición de la Premier, como tenías al mejor entrenador del mundo con una selección que tiene mucho talento, pero no tiene organización táctica ni un gestor de egos como lo necesita, y que creo que Tuchel tampoco lo va a ser. En este caso ese puesto ya no está vacante, pero yo sigo creyendo que él está buscando la mejor opción de entrenar, ya no sé si en el próximo Mundial, porque ya quedan 2 años y la cosa se va complicando, pero seguramente la próxima Eurocopa y el Mundial siguiente, yo creo que vamos a ver Pep de seleccionador de alguien. Hasta ese momento, como es alguien que le cuesta muchísimo estar parado, quedarse en Manchester y seguir demostrando que es el mejor, que es capaz de reinventarse una y otra vez, y yo creo que le apetece mucho, y es un win para la Premier League seguir teniendo a Pep de entrenador. Y para Viana le va a salvar la vida, porque no tiene que buscarse un entrenador ahora mismo, ya no tiene opción de Amorim. Si algo pasa, pues la responsabilidad todavía no es suya, porque hereda a Pep con todas sus virtudes y sus defectos, y gana un año o dos, porque el contrato es de un año con una prórroga de un año más, como le gusta a Pep de incluir. Puede ganar entre 1 a 2 años con un escudo muy importante para trabajar en la sombra y dejar su huella también en el City. Sí, sí, no, completamente. Va a ser muy interesante de observar cómo transcurre todo esto. Y bueno, Héctor, y también, claro, está el componente del City, que este año es muy interesante por eso, porque tiene la baja de Rodri, que Miguel ha mencionado. Y, digamos, el único año que el City no ha tenido, digamos, a un medio centro asentado, quitando el primer año que había muchos más problemas que arreglar en el equipo, fue el único año que el City no ganó la Premier, que fue cuando hicieron el cambio de Fernandinho a Rodri. Rodri tuvo un muy mal primer año y el Liverpool gana la Liga. Así que veremos este año
hasta qué punto el City se mantiene estable o un poco, pues no ya esta temporada, que podría ganar el Liverpool, pero digamos, cuando hay inestabilidad, pues se abre oportunidad, ¿no? Y pues si el City siga a Pep o no, si empieza a tener algunas dificultades con su plantilla, pues se abre la oportunidad para que Chelsea, United, Liverpool, Arsenal puedan hacer de esta liga todavía más competitiva. Sí, creo que es lo que comentamos, al menos yo recuerdo comentar eso en la previa, que es una liga más en la que si el Manchester City no está al nivel que ha estado últimamente, los demás sí que tienen la capacidad, ¿no? De en una liga de entre 80 y 90 puntos, pues poder disputársela, incluso ganársela al Manchester City. Yo mientras contaba Miguel lo de Guardiola seleccionador y enlazándolo con lo de que solo ganan equipos buenos, soñaba con un Qatar campeón del mundo en el Mundial de Pep. Eso sería muy bonito. Pero bromas aparte, yo quizás no esté, pero a mí también me lleva un poco a pensar, y no tengo información, es pura opinión, que a lo mejor la renovación de Pep también tiene que ver con el hecho de que Amorim haya ido al Manchester United. Porque los tiempos al menos cuadran, los tiempos cuadran y no solo en el sentido de que a lo mejor eso ha sido la última gota que le ha hecho decidirse a quedarse, aparte de lo que ha comentado Miguel, que estoy completamente de acuerdo, sino también el hecho de pensar en que no está dejando la continuidad que a lo mejor él tendría hablado con la persona X del club y decidir entonces pues asumir el reto de continuar, ¿no? Y el 1+1 yo creo que también indica un poquito eso y también el momento, ¿no? El momento del anuncio me parece bastante pertinente en ese sentido. Y para cerrar, Miguel, y traerlo de vuelta una última vez a Rubén Amorim, claro, te escuchaba en una de las múltiples entrevistas de esta semana con Andy Brassel en el podcast, el magnífico podcast en inglés On the Continent, que, bueno, un poco una predicción respecto a qué constituiría un éxito para Rubén Amorim en el Manchester United, y tu conclusión era, bueno, pues ganar una liga, ¿no? En un plazo de 3-4 años. Y estando en parte de acuerdo, creo que para el Manchester United poder estabilizarse de la manera en la que lo ha hecho el Arsenal, por ejemplo, como contendiente a la liga, digamos, como un equipo que puede encadenar 2 años peleando por la liga hasta el final, incluso aunque no la gane, ya supondría un paso hacia adelante, un paso hacia arriba, que sería muy bienvenido para este club y que realmente les dotaría de una sensación ya de proyecto estable, de entrenador con el que hay futuro, como el Arsenal ha experimentado con Arteta, ¿no? Por cerrar en cuanto a esas notas, ¿qué es lo que te parece a ti ese aspecto? Pues va a ser una de dos. Depende mucho de cómo sea su primer año y medio, o sea, lo que queda de temporada el año que viene, las sensaciones que deje. Yo dije a Andy en ese momento también, es clave volver a Champions, eso sí, o sea, el top 4 tiene que ser, o el 5 si Inglaterra tiene esa plaza extra que seguramente tendrán durante muchos años con este modelo trampa de UEFA. Es fundamental volver a Champions y es fundamental tener noches europeas en Old Trafford importantes, recrear cultura de club, una cultura ganadora, algo que hubo un atisbo con Mourinho con esa victoria en Europa League al año siguiente en Champions, pero que se terminó en ese partido con el Sevilla. Sí. Y sobre todo volver a dar a esos jugadores más jóvenes que seguramente trabajará sea de cantera, sea fichajes, esa experiencia que ahora mismo no tienen para poder competir por la Premier. Pero luego, claro, luego pasa un año y medio y a lo mejor Pep ya no está. Y a lo mejor el City, todopoderoso, deja de serlo. Y a lo mejor el Arsenal se harta de Arteta porque tras 6 años siendo segundo, tercero o cuarto con un equipo que es cada vez más rocoso atrás, pero menos espectacular adelante, deciden dar una vuelta de tuerca. A lo mejor la etapa de Slot, que promete mucho a día de hoy, pues da unas no sé cuántas vueltas y no hay continuidad. Y de repente te postulas en una situación donde todo te puede salir de cara. Yo creo que el club está jugando también en eso, sabiendo que la Premier va a evolucionar, seguramente en los próximos años, que tarde o temprano la tiranía del City tendrá que terminar, porque Guardiola, por mucho que se quede un par de años más, no va a ser el Alex Ferguson del City, no se va a quedar 30 años allí. Arteta
ser el Wenger del Arsenal tampoco lo va a ser, porque la gente se olvida que Wenger en su primer año gana la Premier. Ya automáticamente eso le da un carisma y de hecho gana 4 premios en los primeros 6-7 años como entrenador del Arsenal. Eso sí que le dio el carisma para luego estar allí 15 años sin ganar absolutamente nada. Y Arteta no es ese perfil. Y el tema de Liverpool, pues es un club muy volátil, que con eso tanto lo puede hacer muy bien como muy mal. Si fuera Klopp, a lo mejor me daría más la sensación de posible equipo dominante. Con Slot es un enigma. El Chelsea es un enigma en sí mismo, para ellos mismos. Saber cuánto va a invertir Arabia Saudí en el Newcastle en un futuro también es otro enigma. Y creo que vamos a ver una Premier mucho más abierta. Entonces, Amorim lo que tiene que hacer es sobrevivir este primer año y medio. Un poco solventar la tormenta, ilusionar muchísimo a la gente, a la directiva, a la afición, a los jugadores, demostrar que están volviendo, que no va a ser un salto mortal triple en el momento, pero sí que va dando señales de crecimiento, algo que nunca hubo, porque incluso con Mourinho el año que quedaron segundos en la Premier, se quedaron segundos a 20 y pico puntos del sitio, o sea, un segundo trampa. Sí. Y ellos ahora mismo saben que no están para competir por la liga, pero tienen que estar para crecer e ilusionar. Y a partir de ese momento, cuando ya todo esté más nivelado, ya cuando todos esos equipos potentes que van a poder invertir, porque seguramente pues los próximos 2 años el Manchester fichará a lo mejor jugadores que son de más calidad de lo que están fichando ahora, o por lo menos que encajen mejor en ese sistema de juego de Amorim. Y eso puede hacer con que la Premier los próximos 2 años sea un torneo muy ilusionante. Y eso es donde a partir de ahí, cuando todo esté más o menos al mismo nivel, ahí sí que tiene que dar un paso adelante, porque van a ser ya casi 15 años sin una Premier, para el equipo más importante de la historia de la Premier todavía, y además va a ser un momento en donde no puedes mirar al Manchester un paso por detrás de nadie, como mínimo tiene que estar parejo. Ahí está, y ocurra lo que ocurra, lo contaremos aquí en Alineación Indebida, pero esto es todo por hoy de nuestro especial Rubén Amorim y el estado de la Premier League. Miguel, en primer lugar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, la gente que compre tus libros, que estarán en la descripción. En Twitter pueden seguir en @Miguel_L Pereira, en Blue Sky, en @MiguelPereira.bluesky. Buscad Miguel Pereira, lo vais a encontrar. Y nada, eso. Y Héctor, bueno, tú no estás en Blue Sky todavía, pero en Twitter en @Crioc, como siempre, así que ahí está eso también. Pero nada, Miguel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, a Héctor, un placer como siempre. Y Héctor, muchas gracias también a ti. Nada, gracias a vosotros, a Miguel y a ti por una charla tan amena y con muchas ganas de que empiece. Ahí está. Y nosotros, como digo, estaremos aquí para comentarlo, para analizarlo. Yo he sido Ander Iturralde, esto ha sido un episodio especial de Alineación Indebida y hasta que nos volvamos a reencontrar el próximo lunes por la mañana, pasadlo bien.